día. Son las 11:31 de la mañana en República Dominicana. Hoy estamos a 8 del mes de julio del 2025. Mi nombre es Juan Toribio Milanés. Soy docente del área de matemática y física en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, en República Dominicana, y también de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Esto que tenemos aquí en el frente es el canal de Faustiniano, donde siempre colgamos algunos recursos que son útiles para los estudiantes que cursan asignatura con nosotros. Aquí colgamos anteriormente un recurso sobre eh, integrales trigonométricas elementales, y hoy la tutoría va dirigida específicamente a los estudiantes que están cursando cálculo integral en verano con el maestro Carlos Félix, que me hicieron algunas preguntas. ¿Con qué está relacionado esta tutoría? Bueno, pues también está relacionado con ese video que está ahí, que dice serie numérica y convergencia de serie numérica, que preparamos previamente anterior para los estudiantes que están cursando cálculo integral en la Pucamaima. Ellos también pueden observar esta tutoría, pero esta tutoría, repito, va dirigida a los estudiantes que están cursando en el verano cálculo integral con el maestro Carlos Félix y que me hicieron algunas preguntas. Bien, como siempre, nosotros recomendamos que se adquieran libros en Amazon o en cualquier librería, eh, porque siempre favorecemos que compren estos libros para ustedes. Son libros muy, muy educativos, muy fácil de asimilar los conceptos. Este es el libro de Larson, en el cual estaremos respondiendo esta tutoría de hoy. Mire, anteriormente ya decía que nosotros hicimos un video tutorial sobre esta unidad que tiene que ver con la introducción a serie numérica y serie geométrica y telescópica. Pero hoy nos vamos a centrar, cualquiera de ustedes pueden observar otro video anterior, el que les mostré, para la serie geométrica y telescópica, y esa introducción muy simple a la parte de serie. Y hoy nos vamos a centrar en responder algunas preguntas que me han hecho. Espero que no se me quede ninguna. Así que nos vamos a ir directamente a los ejercicios. Bien, miren, dentro de los ejercicios que me preguntaban, creo que lo anoté por aquí para tratar de responderle directamente. Ustedes me preguntaban de los ejercicios del 25 al 34. Me preguntaban que analizara algunos de estos ejercicios, específicamente lo que no resolvimos en el tutorial anterior. No recuerdo bien cuáles fueron los que no resolvimos, pero vamos a analizar algunos de estos, a ver, para trabajar. Vámonos directamente a los ejercicios. Miren, entonces nosotros tenemos aquí, vamos a tomar, por ejemplo, aquí el 27, ese ejercicio 27. El encabezado dice que encuentre la suma de esas series convergentes. Eh, Mire, como siempre, nosotros promovemos el uso de algunos de los recursos. Vamos a tomar este ejercicio 27 y lo vamos de una vez a pegar en Wolfram, que lo teníamos por aquí ya desplegado, y le damos a Enter a ver qué nos dice Wolfram. Dice que eso debe dar 3. Entonces nosotros vamos y dice que converge, obviamente. Aquí está la secuencia de sumas parciales, entre otras cosas. Pues bien, vamos nosotros entonces a trabajar con este ejercicio. Para ello, me voy a permitir, y disculpen,
tomar una página en blanco para que sea más productiva y optimizar mejor el espacio. Bien, entonces teníamos el 27, que era la sumatoria desde n igual a 1 hacia el infinito de 4 dividido entre n por n más 2. Eso lo podemos reescribir sacando el 4 fuera como la sumatoria desde n igual a 1 hacia el infinito de 1 entre n por n más 2. Recuérdese que según este texto, las series que nos estaban pidiendo sumar o eran geométricas o telescópicas, o por alguna de ellas, pues debíamos haber llegado. Entonces aquí, obviamente, esta no se ve como la geométrica. Vamos a ver si es telescópica aplicando fracciones parciales. Entonces recuérdense que la función soporte de ella, si yo fuera a buscar la función soporte de esta, sería simplemente 1 entre x por x más 2. Entonces, cuando aplicamos fracciones parciales, pues lo estamos considerando incluso sobre la función soporte. Entonces, aplicando fracciones parciales, tenemos que 1 entre n por n más 2 sería igual a n, y aquí tendríamos n más 2, e incluso esta parte de fracciones parciales la podemos hacer rápidamente en el software, en Wolfram, pero aquí la vamos a escribir. Y aquí sería a por n más 2 más b por n. Simplificando rápidamente aquí, sobre la función soporte, por ejemplo, tendríamos que 0, o sea, a vale 1/2, anulando, ¿verdad? Y b es igual a lo siguiente. O sea, aquí anulando este, entonces b vale el opuesto. B vale negativo 1/2. ¿Qué quiere decir entonces? Que esto lo que tendríamos es lo siguiente. Aquí tendríamos igual, vamos a seguir, y sacándole 1/2 como factor común, entonces, y restándolo aquí, entonces, o sea, dividiéndolo, vamos a tener 2 por la sumatoria desde n igual 1 hacia el infinito de 1 entre n menos el valor de b, 1 entre n más 2. ¿Qué pasa aquí? Que esa serie no es telescópica, pero esta serie se puede decomponer para que sea telescópica. ¿Por qué no es telescópica? Porque este término y esto no son consecutivos. Por ejemplo, si nosotros decimos que este valor es un b sub n, entonces este sería b sub n más 2, no b sub n más 1, este que está aquí. Porque si usted cambia n por n más 2, pues le da este. ¿Qué podemos hacer aquí entonces? Y ojo, esta serie no es telescópica, pero la podemos descomponer de manera que sean dos telescópicas. Entonces nosotros podemos hacer lo siguiente, es decir, sumatoria, vamos a ponerle el mismo color, y de hecho vamos a llamarle b sub n a ese término y a este b sub n más 2 para que se vea. Y entonces tenemos sumatoria desde n igual a 1 hacia el infinito, y en su propio color que está ahí lo vamos a escribir tal cual está. Aquí tendríamos b sub n, y aquí tendríamos entonces, vamos a escribir para que se observe. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sumar un cero conveniente. Entonces aquí vamos a poner menos b sub n más 1 más b sub n más 1.
Y ahora escribimos la otra cantidad. Ahora vamos a escribir la otra cantidad. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Entonces vamos a tener lo siguiente. ¿Qué vamos a tener aquí? Aquí vamos a tener menos b sub n más 2. Obsérvese que aquí simplemente hemos agregado un cero conveniente. Entonces ahora esta la podemos dividir en dos series telescópicas, o sea que vamos a tener dos veces la sumatoria desde n igual a 1 hacia el infinito de estos dos, que sería b sub n menos b sub n más 1, más la sumatoria desde n igual a 1 hacia el infinito de b sub n más 1 menos b sub n más 2. Nos vamos a ir ahora a otra página para optimizar el espacio. Recuérdense que b sub n es este y b sub n más 2 es este. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Próxima pizarra. El ejercicio 27. Y entonces vamos a tener, repito, lo siguiente. Vamos a tener que nuestra serie es igual a lo siguiente. Tenemos sumatoria desde n igual a 1 hacia el infinito de 4 entre n por n más 2 va a ser igual a 2 veces la sumatoria desde n igual a 1 hacia el infinito de b sub n menos b sub n más 1 más la sumatoria desde n igual a 1 hacia el infinito de b sub n más 1 menos b sub n más 2. Eso ya lo teníamos desde la anterior. Si queremos a esta sumatoria, pues la llamamos una suma 1 y a esta que está aquí, una suma 2. Y entonces tendríamos lo siguiente. Eso lo podemos reescribir de la forma siguiente. Por ejemplo, si yo quiero, puedo decir que es, bueno, vamos a desarrollarlo. Si n vale 1, primer paréntesis sería b sub 1 menos b sub 2. Aquí. Segundo paréntesis sería b sub 2, si n vale 2, menos b sub 3. Tercer paréntesis sería b sub 3 menos b sub 4. Y así sucesivamente. Fíjense que la segunda suma es parecida a esta, o sea que vamos a tener el mismo proceso. Entonces, ¿qué nosotros observamos aquí? Que la suma 1 va a ser igual a b sub 1 menos b sub 2. Pero la suma 2 va a ser igual simplemente a sumar los dos paréntesis. Luego, si agrupamos los dos paréntesis, los términos del medio se simplifican por ser telescópica y me queda b sub 1 menos b sub 3. La suma 3 de una vez la podemos escribir que sería igual simplemente a b sub 1 menos b sub 4. Entonces, ¿qué nosotros observamos? Que la suma enésima es igual a b sub 1 menos el 1 más que ese índice que está aquí. Cuando aquí hay un 3, aquí hay un 4. Entonces sería menos b sub n más 1. B sub n más 1. Es decir, esa suma enésima es igual a b sub 1. B sub 1 es 1 porque b sub n era
1 entre n menos 1 entre n más 1. Y ya si aplicamos límite a esa suma, cuando n crece infinitamente, pues vamos a tener lo que nos daría esta suma que está aquí, que nos va a dar 1. Entonces, el límite cuando n crece infinitamente, que es la serie de la suma enésima 1, la de la 1, pues me va a dar 1. Ahora hacemos lo mismo con la segunda. Con la segunda. A ver qué nos da la segunda. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Recuérdese que B sub n era 1 entre n. Y entonces vamos con la segunda. Para la segunda vamos a abrir esta página aquí. Y entonces la suma 2, que es igual a la sumatoria desde n igual a 1 al infinito, de B sub n más 1 menos B sub n más 2. Vamos a escribir el desarrollo aquí para que se vea. La suma 2 sería igual entonces. Si n vale 1, vamos a tener B sub 2 menos B sub 3. Si n vale 2, vamos a tener B sub... aquí conviene hacer lo siguiente. Mira. Si n vale 1, tenemos B sub 1 menos B sub... Pero nosotros la podemos reescribir de la siguiente manera para que se vaya viendo más cómoda la suma. Si n vale 1, B sub 2... Bueno, ahí se ve también más cómodo. Si n vale 1, B sub 2 menos B sub 3. Si n vale 2, B sub 3 menos B sub 4. Más, si n vale 3, B sub 4 menos B sub 5. Y así sucesivamente. Fíjense que aquí ya podemos escribir la suma enésima, pero lo vamos a hacer despacio. La suma 1, primer paréntesis, B sub 2 menos B sub 3. Nótese que cuando aquí hay un 1, aquí hay un 3. El término primero se va a quedar fijo y el segundo va a ser uno más que el otro. El término primero se va a quedar fijo y el segundo va a ser, perdón, 2 más que el otro. O sea, cuando aquí hay un 1, aquí hay un 3. Entonces la suma 2 serían estos dos paréntesis de aquí a aquí. Entonces vamos a tener B sub 2 menos, estos dos se van a simplificar, B sub 4. Nótese que este 2, aquí un 4. Ya podemos decir que la suma enésima va a ser B sub 2 menos B sub n más 2. ¿Por qué? Porque el de aquí siempre le lleva 2 a este. Entonces, recuérdense que el B sub n era 1 entre n, entonces B sub 2 es un medio. Y entonces sería la suma enésima es igual a un medio menos 1 entre n más 2. Que cuando aplicamos límite a esa suma, este me va a dar 0 cuando n crece y este me va a dar un medio. O sea, la suma 2 me va a dar un medio. Recuerden que la suma 1 me dio 1 y la suma, mírela aquí, esta me dio 1 y esta entonces me va a dar un medio. 1 más un medio son 3 medios, multiplicado por 2 me da 3. Y ya ahí hemos terminado entonces. Pero para que se vea bien, vamos a escribir todo en una sola página ya, para nosotros tener mayor visibilidad de esa parte. Entonces, finalmente, la sumatoria desde n igual a 1 hacia el infinito de 4 dividido
entre n por n más 2 es igual a 2 veces 1 más un medio, que sería igual a 2 veces 3 medios, y me va a dar 3, que fue lo que nos dio el software. Pues bien, entonces ya terminamos ese ejercicio y ya se corresponde con lo que nos dio el software. Volviendo aquí, importantísimo, fíjese que esa no era telescópica, pero nosotros entonces eh, pudimos expresarla en términos de descomponerla en dos telescópicas. Eso también se podía hacer si luego de las fracciones parciales pues me quedan términos muy alejados, podemos empezar a sumar ceros convenientes, no hay ningún problema con eso, tanto como se requiera. ¿A qué me refiero con esto? Imagínese que usted nota, ya ese ejercicio terminó, aclaramos, converge y la suma de ella es 3 y se obtuvo su suma. Si nosotros tuviéramos un ejercicio como este, por ejemplo, vamos a escribir, imaginémonos que tenemos un ejercicio como el siguiente. Sumatoria desde n igual a 1 hacia el infinito de 1 entre n menos 1 entre n más 3 o 4 le podemos poner. Ahí se puede hacer lo mismo que hicimos. Claro, no lo voy a hacer todo el proceso, pero usted lo puede hacer. Si usted a este le llama b sub n, entonces este que está aquí sería b sub n más 4. Y no es una serie telescópica. Pero usted puede descomponerlo sumando los términos, sumando ceros convenientes. Por ejemplo, aquí tiene b sub n y ahí tiene b sub n más 4. Esto lo puede hacer si tiene un b sub n más k cualquiera. Y entonces aquí dice que le resta un b sub n más 1 y al mismo tiempo le suma un b sub n más 1. Eso es un cero conveniente. O sea, restar y sumar. Luego aquí le resta un b sub n más 2 y le suma un b sub n más 2. Y entonces, para concluir aquí, le resta, vamos a tomar otro color, un b sub n más 3 y le suma un b sub n más 3. Ya luego entonces usted lo agrupa convenientemente. Vamos a tomar el verde para agrupar. Y usted lo agrupa así. Estos dos, estos dos, estos dos y estos dos. Recuérdense que este último aquí tenía un menos. Y entonces simplemente se le va a convertir en 5 sumas. Perdón, 1, 2, 3, 4 sumas. Entonces simplemente usted va a tener 4 series que van a ser telescópicas. Las 4 van a ser telescópicas. O sea, usted va a tener una suma 1, por ejemplo, más una suma 2, más una suma 3, más una suma 4. Donde la suma 1 es aquella que está compuesta por la sumatoria desde n igual 1 al infinito de b sub n menos este azul que está aquí, lo vamos a poner en el mismo color, menos b sub n más 1. Y ya esa sí es telescópica.
Y hace lo mismo con la demás. Entonces, básicamente eso fue lo que hicimos en esta parte. Entonces, bueno, vamos a avanzar. Aquí, cualquier otra pregunta que ustedes tengan, pues la pueden. Ese número 32 que está ahí son dos series geométricas. Bueno, vamos a hacer ese también un poquito rápido. Ese número 32 son dos series geométricas, porque la serie es un operador lineal y entonces podemos tener lo siguiente. Vamos a escribir. Entonces tendríamos lo siguiente. Eh, Obsérvese que es 0.3 y 0.8 para que no se nos olvide. Y entonces ese es el número 32. Entonces tenemos que la sumatoria, el número 32, sumatoria desde n igual a 0 hacia el infinito, de 0.3 elevado a la n más 0.8 elevado a la n. Eso es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hacia el infinito de 0.3 elevado a la n más la sumatoria desde n igual a 0 hacia el infinito de 0.8 elevado a la n. Esas son series geométricas. El 0.3 es un valor que está entre 0 y 1, positivo, entonces esto me va a dar 0.3 elevado a la 1, el primer término de ahí es 1, eso es 1 entre 1 menos 0.3 más, y este va a ser 1 entre 1 menos 0.8, porque esta también converge. Podemos hacer la aritmética, es decir, esto es 1 entre 1 menos 0.3 es 0.7, 0.7, o sea, 7 décimos, por ejemplo. Y esto 1 menos, esto es 0.2, 0.2, que sería 2 entre 10. Y hacemos estas operaciones. Sería 10 séptimos más 10 medio. Podemos totalizar esto automáticamente. El mínimo común múltiplo de aquí es 14. Entonces 14 entre 7 a 2, 20. Y 14 entre 2 a 7, 70. O sea, eso es 90 entre 14, que es equivalente a 45, por ejemplo, entre 7. Esa es la suma de esa serie geométrica. Si nosotros tomamos, vamos aquí y la tomamos y después nos vamos a la pizarra, perdón, nos vamos a Wolfram. También vamos a ver que esa serie geométrica que está ahí, pues no debe dar la misma expresión. Está cargando un poquito. Vamos a copiar otra vez para que más pi lo copie. Aquí está. Y entonces nos vamos a eh, Wolfram Alpha. Lo pegamos, le damos a Enter y esperamos a ver que esté bien. Entonces, no se confundan. Cuando ustedes copian algo, tienen que observar que esté bien copiado. Por ejemplo, esa N que está ahí ya no se le está aplicando al, no se le está aplicando con el paréntesis como se veía ahorita. Entonces tienen que tener cuidado. Lo podemos arreglar o lo podemos, básicamente, yo como no quiero copiar, vamos a escribirlo aquí. Ah, bueno, disculpen. Aquí ya está arreglado.
porque ahí tiene la coma y ese exponente, aunque no esté escrito con el paréntesis, el software entiende ese exponente. Lo único que ese decimal que le está dando es un decimal que es el resultado de dividir lo que nos dio a nosotros. Pero siempre es importante que ustedes revisen cuando pegan, es lo que le quería decir. En este caso, eso con paréntesis o sin paréntesis, el software lo interpreta que es lo mismo. Usted le puede agregar el paréntesis y él interpreta que es lo mismo. ¿Cuál fue el decimal que a nosotros nos dio? No, perdón, en la fracción 45 entre 7. Si usted divide 45 entre 7, pues le va a dar esa aproximación decimal que le está dando el software. Vamos a ver. 45 dividido entre 7. Míralo ahí, el decimal. Entonces, ese decimal es el que le está dando Wolfram aquí. Aquí está con menos cifras decimales. Si nosotros nos vamos directamente a Symbolab, lo pegamos. Aquí observe que ya al copiarlo, pues se puso con la expresión del paréntesis. Fíjese que aquí lo copió bien, pero ya le dijimos que el software, para el software lo entiende igual. En ese caso, el software Wolfram no necesita el paréntesis y ya ese valor, y ese valor es el valor que, no, que este es un valor aproximado, porque por eso aquí dice punto, punto, punto. O sea, ese decimal, y aquí lo sacó las expresiones, sacó las expresiones aparte. Dice que esta da 5. Obviamente, ¿por qué esa da 5? Mírala aquí. La del 0.8 es 5, porque 10 dividido entre 2 es 5. Y la otra aparte es 10 séptimos. Mírelo aquí. La otra la va a hacer aparte por aquí. Mírala aquí, que es el 10 séptimo. Pues bien, entonces aquí también le escribió. Entonces, avanzando nosotros en este sentido, ¿cuáles otros ejercicios fue lo que me pidieron que analizara algunos de esos? Bueno, me pidieron que analizara algunos de los ejercicios que estaban desde, bueno, aquí antes de seguir, aunque no lo vamos a sumar, estos ejercicios, por ejemplo, el 29 o este que está aquí, pues nosotros podemos observar más o menos el patrón que se va dando, a ver si es una serie geométrica. Por ejemplo, podemos tomar cualquiera de esos que están ahí. Vamos a tomar el 29 y entonces al tomar el 29 tendremos lo siguiente. Vamos a tomarlo directamente desde aquí. Entonces, para ver si esa serie es geométrica, simplemente dividimos el siguiente entre el anterior a ver si la razón es constante. Por ejemplo, ahí dice, nótese que en esta parte, estos dos términos que tenemos aquí, si usted multiplica el numerador por 3 y el denominador por 3, ahí no necesariamente le da este que está aquí. Vamos a ver, 27 entre, entre 8 dividido entre 9 medio. Eso es el siguiente entre el anterior. A ver qué pasa. Eso es igual a que usted tenga 27 entre 8 por el recíproco de esto. El recíproco de este que está aquí va a ser 2 novenos. Si simplificamos, por ejemplo, el 27 dividido entre 9 me da 3. Y simplificando el 2, la mitad de 8 es 4. O sea, eso es 3 cuartos.
Vamos a ver ahora si dividimos este entre este, ¿qué me pasa? O al dividir cada uno entre la anterior, a ver si la razón es constante. Si dividimos 9 medios, o lo que es lo mismo, que multiplicamos 6 por 3 cuartos, a ver si me da el 9 medios. Pero vamos a seguir hacia atrás, o sea, dividiendo este entre este. Dividiendo 9 medios entre 6, aquí, para ver si es geométrica. 9 medios dividido entre 6, 6 entre 1, es lo mismo que decir lo siguiente. Eso es 9 medios por 1 entre 6, es recíproco. Entonces aquí simplificamos tercera 3 y tercera 2 y me da 3 cuartos. O sea que parece ser que la razón es 3 cuartos. Por último, si dividimos este entre este, vamos a ponerlo de otro color. Si dividimos el 6 entre 8, si dividimos el 6 entre 8, entonces la mitad de esto es 3 y la mitad es 4. ¿Qué implica? Que la razón es 3 cuartos y es una serie geométrica. Entonces, como una serie geométrica y la razón es 3 cuartos, podemos escribir esto de esta forma, como la sumatoria de desde n igual a 0 hacia el infinito de 8 por 3 cuartos elevado a la n. Por ejemplo, si usted desarrolla esto, le va dando esos términos y como la razón es 3 cuartos, pues automáticamente la razón un número entre 0 y 1, entonces eso le va a dar el primer término que es 8 entre 1 menos 3 cuartos. Finalmente, lo que nos dé esa aritmética, que la podemos hacer rápidamente, simplemente multiplicando el numerador y el denominador por 4. Si nosotros multiplicamos por 4 en el numerador, pues vamos a tener 8 por 4 van a ser 32. Y multiplicando por 4 aquí sería 4 menos 3, 1. Eso va a dar 32. Repito, 8 por 4 y aquí 4 menos 3, 1. Y entonces eso va a dar 32. Nosotros podemos tomar esa serie que está ahí y llevarla a, a uno de los software. Aquí el igual no va. Vamos a copiarla otra vez para ver si la copiamos sin el igual. Aquí, hasta ahí. Bueno, apareció el igual. Lo quitamos cuando la peguemos allá. Y entonces al pegarla en esta parte, pues vamos a tener lo siguiente. Le quitamos el igual, le damos a Enter y mire el 32 aquí. Entonces en ese caso hay que ver que sea una serie geométrica y escribir la expresión y ya obviamente ver si converge o diverge, que es lo que hemos hecho. Los otros ejercicios que ustedes me preguntaban eran los siguientes. Me estaban preguntando desde, eso eran del 25 al 34. Me preguntaron también que hiciera alguno del 41 al 54. O sea, de esto y de lo que no hicimos en la tutoría anterior. Entonces, vamos a hacer algunos de estos. Entonces, aquí dice determine la convergencia o divergencia de la siguiente serie. En este caso, básicamente, toda la serie que se están analizando en esta sesión, recuérdense, pues eran simplemente geométrica o telescópica o que se podían hacer en términos de esa geométrica o telescópica. Entonces, si nosotros tomamos estos ejercicios, si tomamos esos ejercicios que están ahí,
No lo tenemos que tomar todo, pero aquí vamos a tomar algunos rápidamente. Por ejemplo, en esa que está ahí. La pregunta es determinar la convergencia o divergencia. Esta serie que está aquí diverge. ¿Por qué sabemos que diverge? Porque si usted, recuérdese que si usted tenía una serie y si le calculaba el límite a sub n y ese límite cuando n crece era diferente de cero, entonces la serie diverge. Por esa razón, aquí el a sub n es la tangente inversa de n. Entonces, si usted calcula el límite, cuando n crece de la tangente inversa de n, eso le va a dar pi medio. Pi medio es diferente de cero. Por eso esta diverge. Diverge. Claro, si ese límite da cero, no significa que la serie converge. Mucho cuidado. Pero si ese límite da diferente de cero, entonces la serie diverge. Recuerde eso. Entonces, ese límite que está ahí, pues dio diferente de cero. Esta que está aquí se puede demostrar que diverge también porque este límite que está aquí va a dar diferente de cero cuando n crece. Creo que este límite da e elevado a la k. ¿Mm? Ustedes lo pueden verificar. Este límite que está aquí da diferente de cero. De hecho, cuando n crece, esto tiende a cero y el logaritmo de cero es negativo infinito y esa diverge. Por esta razón, si usted calcula el límite, cuando n crece infinitamente del logaritmo de 1 entre n, ese límite le va a dar negativo infinito y es diferente de cero. Porque el logaritmo de cero, la función logarítmica, cuando se aproxima a cero, pues va dando negativo infinito. Puede ser la gráfica de la función logarítmica que tiene este comportamiento. Cerca de cero tiende a infinito. Entonces, esta que está aquí, usted la puede descomponer en sumatoria. Vamos a tomar otro color. Sumatoria. Desde n igual a 1 hacia el infinito. Y aquí aplica propiedad de los logaritmos. Logaritmo de n más 1 menos logaritmo de n. Y es una serie telescópica porque estos términos son consecutivos. Y vamos a escribir el desarrollo de ella para sumarla. Ahorita algunas de las que están ahí, pues la vamos a calcular, a introducir en el software. Entonces tendríamos sumatoria desde n igual 1 hacia el infinito de el logaritmo de n más 1, disculpe, menos el logaritmo de n. Vamos a ver si fue así que la copié para ver que no me haya equivocado. Sí, míralo aquí, propiedad de los logaritmos. Entonces ahora le vamos dando los valores a n y observamos que podemos escribir la suma. Entonces vamos a tener lo siguiente. Si n vale 1, el primer término sería logaritmo de 2 menos logaritmo de 1, que es 0. Pero lo vamos a escribir. El segundo término es que si n vale 2, el logaritmo de 3 menos logaritmo de 2. ¿Qué pasa con esto? Para acomodarlo, a nosotros nos conviene mejor ponerlo para que los términos que se van simplificando se vean juntos.
Eso está bien, pero si nosotros intercambiamos, sacamos un negativo como factor común, se ve mejor la suma. ¿Qué quiere decir? Que eso es lo que vamos a hacer. Es decir, primeramente, para que los términos que se van simplificando queden en el medio, vamos a poner el más pequeño primero y el más grande después. Me explico. Aquí puedo decir que esto es igual al opuesto de la sumatoria desde n igual a 1 hacia el infinito de el logaritmo de n, que lo estoy poniendo primero, menos el logaritmo de n más 1. Y ahora pues escribimos los términos. Obsérvese, aquí el primer paréntesis va a ser logaritmo de 1 menos logaritmo de 2. Y ahora sí, están quedando en el medio lo que son iguales y opuestos. El segundo término, cuando n vale 2, va a ser logaritmo de 2 menos logaritmo de 3. Más punto, punto, punto. Entonces ya podemos escribir la suma. La suma 1 serían estos dos. La suma 2 va desde este a este. O sea, eso quiere decir que la suma 1, vamos a escribir, la suma 1 sería menos logaritmo de 1 menos logaritmo de 2. Este paréntesis. La suma 2 sería menos, cuando usted agrupa estos dos, va a tener logaritmo de 1, que el logaritmo de 1 es 0, menos logaritmo de 3, porque lo del medio se van a simplificar. La suma enésima va a ser menos logaritmo de 1, que es 0, menos logaritmo de n más 1. Si la simplifico, la suma enésima va a ser, ese es 0 y este menos se simplifica, va a ser el logaritmo de n más 1. Y ahora calculo el límite cuando n crece. La función logarítmica cuando n crece, la función logarítmica cuando n crece, crece también. Crece lento, pero crece. O sea que esa serie diverge. Es decir, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que el límite de la suma enésima, o sea, el límite cuando n crece infinitamente de la suma enésima va a ser igual al límite cuando n crece infinitamente del logaritmo de n más 1, y obviamente eso va a dar infinito, lo que implica que esa serie desde n igual a 1 hacia el infinito del logaritmo natural de n más 1 entre n diverge. Y ojo, mucho cuidado, porque si usted calcula el límite de esta parte, cuando n crece infinitamente, le va a dar 0. Para que no crea que si el límite de a sub n, cuando n crece 0, la serie converge. Ahora, si es diferente de 0, diverge, pero si el límite de a sub n, cuando n crece, a sub n sería esta parte, le da igual a 0, eso no significa que la serie converge. Bueno, pues aprovechando para ir motivando el uso de los softwares, introducimos esa serie aquí en Symbolab, entonces la pegamos y le damos a Enter, automáticamente le dice ahí que es divergente. ¿Mm? Le da divergente, más sin embargo el límite de la sub n ahí es 0, recuérdese. O sea, ella es divergente porque nosotros vimos, la descompusimos en una serie telescópica, calculamos la secuencia de sumas parciales y el límite de ella nos dio que diverge. No, no por el otro criterio, ¿eh? Entonces, volviendo aquí,
Ya le habíamos dicho también que esa que está ahí es divergente. Esa sí es divergente porque el límite de esto da diferente de cero. Nosotros podemos copiarla también y al copiarla, esta logaritmo natural, nos la llevamos, la pegamos aquí también y esa que está ahí también dice que es divergente porque calculamos el límite del término enésimo y nos dio diferente de cero. Si diera cero, puede ser que ahí sería el logaritmo natural de algo que tiende a cero y algo que tiende a cero, el logaritmo de cero es negativo infinito, o sea, tiende a decrecer sin límite y entonces por esa razón. ¿Cuál otra? Nosotros vimos que esta también es divergente. Vamos a copiar esta que está aquí, que es divergente, esta. Y ya vimos que porque el límite de la tangente inversa cuando n crece da pi medio y pi medio es diferente de cero. Mucho cuidado, si el límite da cero no significa que la serie converge. Y entonces copiamos esta parte aquí, la pegamos en esta parte y observamos que nos va a dar divergente. ¿Mm? Nótese que el software lo estamos usando de último. Esta que está aquí, esta, aunque yo lo dije verbalmente, no lo calculé, pero ese límite que está ahí lo podemos también calcular y es un límite especial, pero vamos a sustituirla para nosotros observar eso. Recuerden que ese límite incluso lo hicimos en la parte de video de L'Hopital. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Nosotros podemos calcular ese límite aplicando logaritmo como se hizo anteriormente. Entonces vamos a pegar esta parte aquí. Y esa que está ahí también es divergente porque ese límite de esa expresión creo que da e elevado a la k. Es diferente de cero. Entonces, ¿cuál otra nosotros dijimos aquí? Bueno, esa que está ahí es telescópica y ya de este tipo hicimos ejemplo anteriormente. Esa que está ahí es divergente porque el límite del término enésimo da 1 dividido entre 10 y es diferente de cero. Esta converge y es telescópica como la que hicimos al principio. Esta es divergente porque el límite de ese término enésimo da 4 tercios y es diferente de cero y por eso es divergente. Esta señorita que está aquí es divergente porque el 1000 usted lo puede sacar fuera y es una serie geométrica con R igual a 3 y 3 no es un número que está entre menos 1 y 1, por eso es geométrica pero diverge. Esta geométrica diverge porque R vale más que 1 y diverge. Esta señorita que está aquí es geométrica y converge. Y el valor de R es 1 entre E. Vamos a escribir esta para que se observe. Entonces, simplemente, como ya lo hemos mencionado, entonces esta que está aquí, vamos a copiarla para ver esa serie geométrica. Esta. E elevado a la negativo n es una serie geométrica que converge. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Observe aquí. Tenemos sumatoria desde n igual a 1, creo que decía, hacia el infinito de e elevado a la negativo n. La podemos reescribir. Bueno, usted puede ver su desarrollo, pero la podemos reescribir como sumatoria desde n igual a 1 hacia el infinito
de 1 entre e elevado a la n. Se parece al 2 elevado a la n que hicimos, que sería igual a sumatoria desde n igual a 1 hacia el infinito, de 1 entre e elevado a la n, y también se puede sacar el factor común e. Si usted desarrolla los términos, el primer término sería 1 entre e, el otro sería 1 entre e elevado al cuadrado, y así sucesivamente. O sea, converge porque 1 entre e es un número menor que 1. Y entonces eso va a dar el primer término, que es 1 entre e, 1 menos la razón, que es 1 entre e. Podemos multiplicar por e en el numerador y en el denominador, y vamos a tener que eso va a ser 1 entre e menos 1. A ese valor converge. Entonces también la podemos escribir, copiar, y dijimos que es una serie geométrica, y además sabemos en valor exacto a qué valor converge. La ponemos aquí y le damos a Enter. Y mire, ese valor que está ahí es en equivalencia a ese mismo resultado que nosotros tenemos, solo que aquí está reescrito. El que nosotros teníamos aquí era esto. Si usted reescribe esto, esa expresión, entonces le va a dar una expresión equivalente a esta que usted tiene, que es equivalente a esta. Lo puedo poner aquí en Wolfram para que se observe, o lo puede totalizar el otro y darse cuenta que es lo mismo. Mire el valor decimal, es un número irracional, es una aproximación, y mire el que tiene aquí, mírelo aquí. Y puede totalizar esto y ver que es lo mismo. Entonces, en valor exacto, esto. Y puede demostrar que esos resultados, aunque se vean diferentes, son equivalentes. Entonces, ya vamos a avanzar. ¿Cuáles otras preguntas me hicieron ustedes? Bueno, me hicieron el ejercicio 79. Vamos a mirar el 79, que me dijeron que les respondiera a este ejercicio. Entonces, bueno, realmente lo que ustedes me dijeron fue que les respondiera el B de aquí, porque el A, ustedes saben ya. Entonces, en este ejercicio se está trabajando con probabilidad, y entonces está representando la probabilidad, ¿verdad? La probabilidad de los primeros, de ocurrencia de los primeros n eventos. Esto podría ser como el lanzamiento de una moneda, ¿verdad? Pero lo que me está diciendo, bueno, esta es la suma de todas las probabilidades posibles, que obviamente me da 1 porque es el universo muestral. Y aquí me dice que calcule el, el, el valor esperado, ¿verdad? Entonces, el valor esperado viene dado por esta expresión. Nosotros no nos vamos a introducir en detalle de esto. Pero, ¿cómo obtener esta parte que está aquí? Porque esta serie que está aquí no es geométrica, pero ¿cómo obtenerla? A partir de la serie geométrica. Bien. De paso, aunque ustedes no me pidieron esto, pues lo vamos a recordar como quieran. Entonces, nos lo llevamos. Nos llevamos el ejercicio completo para desarrollar un poquito en él mismo. Y entonces tenemos lo siguiente. Eso, la primera serie es una serie geométrica. Como es una serie geométrica, esa que está ahí, demostrar que da 1, pues simplemente es inmediato, o sea, sumatoria. Recuerden la forma de la serie geométrica: a por r elevado a la n, con n desde 0 hacia el infinito,
que era igual a entre A entre 1 menos R, si R diferente de 0 y si el módulo de R era un número entre -1 y 1, el valor absoluto. Entonces, en este caso, esa serie, esa sumatoria, con el 1 medio que está ahí. El valor de A era el primer término, si n vale 1, entonces 1 medio, desde n igual a 1 hacia el infinito, de 1 medio elevado a la n, entonces esta converge y esto sería 1 medio entre 1 menos 1 medio. Y obviamente que nos da 1. La pregunta que ustedes me hicieron básicamente fue esta. ¿Cómo entonces ver si esta converge y ver cuánto da su suma y si es geométrica? De hecho, en ese caso, dice que use un software para evaluar esto. O sea, eso es lo que dice en el ejercicio. Yo me voy a permitir no utilizar un software y usar unas... ¿Por qué por qué aquí dice que si esa serie es geométrica y en la parte C dice que use un software para evaluar esa? Ahora, ¿por qué dice usar un software? Esa no es geométrica, no es telescópica, pero más adelante se puede evaluar sin un software y aquí yo voy a adentrarme un poquito en algo que veremos luego. Bien, lo primero que quiero aclarar es lo siguiente. Mire, más adelante nosotros vamos a trabajar con series no numéricas, o sea, la serie numérica obviamente son un caso particular de esa serie de potencia que estaremos trabajando. Y con la serie de potencias se podrán hacer varias cosas, pero por el momento no interesa mucho eso, sino que nosotros sabemos lo siguiente. La sumatoria desde n igual a 0 hacia el infinito de r elevado a la n, piense ahí que a vale 1, es lo mismo que 1 entre 1 menos r, con la condición de que r sea menor que 1 en módulo, en valor absoluto, y que R sea diferente de 0. Bueno, ¿qué pasaría si R fuera igual a 0? Bueno, si R fuera igual a 0, esto va a seguir siendo válido también. Para empezar, por ejemplo, si R fuera igual a 0, entonces usted tiene sumatoria desde n igual a 0 hacia el infinito de 0 elevado a la n. Usted podría pensar que eso es 0, pero mucho cuidadito. Vamos a darle los valores. Primer término, 0 elevado a la 0, más 0 elevado a la 1, más 0 elevado a la 2, más punto, punto, punto. Nosotros estamos claros de que todos estos términos son 0, pero en este caso asumiremos que como producto del desarrollo de aquí, esto será igual a 1. Y entonces aquí, si usted pone un 0, le da 1. O sea que incluso esta serie geométrica sigue siendo válida. Si R vale 0, esa expresión sigue siendo válida, obviamente. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por comodidad, aunque usted no tiene que hacerlo así, pero quiero hacer un cambio sutil, muy sutil, y esto es más pedagogía que otra cosa, para que luego usted vaya cambiando a los que viene, vaya mirando esto en términos variables, no numéricos. Y es que la sumatoria yo no la voy a escribir con una R, sino que la voy a escribir con una X. Y entonces voy a poner X elevado a la N igual a 1 entre 1 menos X, solo que estoy diciendo que el módulo de X es menor que 1. Ya no le estoy poniendo la condición
de que X sea diferente de 0. El X es R si a usted le gusta con R, pero me voy a permitir trabajarlo así. Esto es un ejemplo de una serie de potencia que nosotros vamos a ver luego, porque aquí tenemos una expresión que es un polinomio infinitamente, una serie con término como un polinomio. El desarrollo de eso lo podemos ver como de la siguiente manera, igual que 1 más x al cuadrado más x al cubo más punto más x a la n menos 1 más x a la n más x a la n más 1 más y que eso es igual a 1 entre 1 menos x siempre que el valor absoluto de x sea menor que 1. O sea, esa serie converge, la serie geométrica converge para todos los valores de x que están entre menos 1 y 1. Y da igual que esto, porque cuando x es 0 también da, fíjese, si usted pone un 0 donde quiera que está la x, esto también sería 1 y da 1. O sea, aún ahí converge. ¿Qué nosotros podemos asegurar? Que cuando tenemos una serie geométrica de este tipo, ¿verdad? Que es una serie de potencia, y eso no pasa siempre, pero en la serie de potencia cuando convergen pasa, nosotros podemos tener otra serie a partir de derivar. Básicamente lo que vamos a hacer es derivar con respecto a x a ambos lados de esta expresión. Y estoy poniendo el símbolo de derivada a ambos lados. O sea, vamos a derivar a ambos lados de esta expresión. Lo que teníamos aquí era sumatoria desde n igual a 0 hacia el infinito de x elevado a la n. Y aquí teníamos entonces, si a usted le gusta mejor, pero no importa, teníamos entonces negativo 1 entre x menos 1. Simplemente puse un negativo arriba. Y ahora vamos a derivar a ambos lados. Derivando a ambos lados, y aquí es que viene lo importante de este lado, porque aquí estamos derivando. Esta derivada yo puedo derivar término a término o entrar la derivada dentro, siempre que haya algo que se llama convergencia uniforme o en otros, con otro contexto. En este caso, para la serie de potencia lo puedo hacer. No siempre la derivada de una suma infinita es igual a la suma de la derivada. No siempre. Ojo, mucho cuidadito. En la serie de potencia sí se puede demostrar, pero no siempre la derivada de una suma es la suma de la derivada. Recuérdense que esta derivada es como que usted derive cada uno de esos términos. En este caso, tiene que tener pendiente también que ese término ahí es constante. Entonces, la derivada de una constante es 0. Por ende, esto lo vamos a tomar en cuenta ahora. Entonces, voy a seguir en nuestra próxima página, aquí donde quedé, y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener donde quedamos que derivando, garantizando que aquí se puede, vamos a tener entonces que la derivada de la suma, pero esto es válido no siempre, pero aquí en la serie de potencia sí. Y esta parte la voy a dejar indicada. La derivada de la suma es igual a la suma de la derivada. Entonces, aquí dentro teníamos derivar a x elevado a la n. Y del otro lado teníamos la derivada, saco un menos fuera y era la derivada con respecto a x. Disculpen el color, vamos a escribir el color apropiado. La derivada con respecto a x ¿de quién? La derivada con respecto a x de lo que teníamos aquí, que era x menos 1 elevado a la menos 1, subiéndolo al numerador.
mucho cuidadito. Fíjese que yo dejé este espacio en blanco. Entonces aquí voy a tener sumatoria desde n igual, todavía lo estoy dejando en blanco. Y aquí voy a derivar. Cuando usted deriva eso, va a tener n por x elevado a la n menos 1. Fíjese que si usted cometiera el error de empezar en cero, usted está sumando un cero, porque si n vale cero es cero. Y eso es porque el primer término del desarrollo era una constante. Por eso aquí n no empieza en cero, sino que n empieza en 1. Vamos a ponérselo en otro color. En 1. En 1. Entonces n empieza en 1 por esa razón, porque 0 por algo, pues sería así. Del otro lado, derivando, bajo ese exponente y le resto 1 aquí. Entonces eso me va a dar x menos 1 a la menos 2. Acuérdense que x es un valor aquí. Ya entonces esta expresión es otra serie. Esa expresión yo la puedo escribir como sumatoria desde n igual a 1 al infinito de n por x a la n menos 1 igual a 1 entre x menos 1 elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo multiplicar a ambos lados por x aquí. O sea, multiplico por x y multiplico todo esto por x. Como el x no es variable aquí, porque la variable de la sumatoria n, este x puedo entrarlo dentro, que es como multiplicar todos los términos. Y entonces tendría sumatoria desde n igual a 1 hacia el infinito, de n por x a la n sería igual a x entre x menos 1 al cuadrado. Eureka. Esta expresión que está aquí me sirve para el ejercicio. Volviendo al ejercicio, obsérvela, observe esto. Y así se ve esa que está ahí. Solo que el valor del x, que sería el del r, es un medio. Entonces, si x vale un medio, está en el intervalo de convergencia y la podemos utilizar. Y eso es lo que vamos a hacer. O sea que nosotros podemos decir que esa suma, a pesar de no ser una serie geométrica, a partir de la serie geométrica la podemos obtener. Es decir, la sumatoria desde n igual a 1 hacia el infinito de n por x a la n es lo mismo que decir x entre x menos 1 al cuadrado, siempre que x sea un valor aquí. Si x vale un medio, entonces vamos a tener sumatoria desde n igual a 1 hacia el infinito de n por un medio elevado a la n, y eso debe ser igual a un medio entre un medio menos 1 al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Eso debe darme 2, creo que. Porque un medio menos 1 es un medio. Puede ponerlo como menos un medio, pero elevado al cuadrado sería un cuarto. Y un medio entre un cuarto, un medio entre un cuarto, entonces voy a tener lo siguiente. Un medio dividido entre un cuarto, eso simplificando aquí, me va a dar 2. Entonces, esa suma debe dar 2. Vamos a tomarla para copiarla en el software. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Si no la llevamos, la pegamos aquí en el software, tendríamos 2. Obsérvelo ahí. Entonces ese fue el otro ejercicio que ustedes me preguntaron. Ya casi estoy terminando. Los otros fueron el 99,
El 100, 101 y 103. Vamos a observar esos otros. 99. El 99, vamos a ver. El 99 es este que está aquí. Vamos a escribir el 99. 99 y vamos a ver qué cosa es lo que nos están preguntando en el 99. Casi estamos terminando esta tutoría con sus inquietudes. Bien, entonces mire aquí, ese ejercicio 99 está tratando con una serie que suma los términos de una sucesión y esos términos de esa sucesión es una sucesión llamada sucesión de Fibonacci, muy famosa. La sucesión de Fibonacci es esta que está aquí. La sucesión de Fibonacci, ustedes pueden encontrar algún recurso ahí también relacionado con ella en el canal. Pero la sucesión de Fibonacci viene dada de esta manera. Aquí me dice que el primer término de ella es una sucesión recursiva, que el primer término vale 1, que el segundo término también vale 1, pero que después todos los otros términos los puedo encontrar a partir de, a partir de esos dos anteriores, con esta expresión que a su n más 2 es igual a su n más a su n más 1, o sea, sumar los dos anteriores. Por ejemplo, si yo quiero encontrar a la sub 3 usando esta expresión, entonces sería igual a sub 2, o mejor dicho, a sub 1 más a sub 2. Entonces, si n vale 1, tengo aquí a sub 1 más a sub 2. O sea, ¿quién es a sub 3? 1 más 1, que me va a dar 2. Así que a sub 3 sería igual a 2. Si quiero encontrar a sub 4, a sub 4 va a ser igual a sub 2 más a sub 3. O sea, sería 1 más 2, que a sub 4 es 3. A sub 5 es sumar los dos anteriores, que serían, perdón, esto es a sub 4 aquí, que lo escribí mal, a sub 4 es 3. Entonces, sumar estos dos sería 5. O sea que a sub 5 es 5. Y así sucesivamente. O sea, esos son los términos de la sucesión de Fibonacci. Ya sabiendo que esos son los términos de la sucesión de Fibonacci, nos piden dos cosas. Nos piden demostrar que se cumple esta igualdad y después que esta serie debe dar 1. O sea, demostrar que 1 dividido entre a sub n más 1 por a sub n más 3 lo puedo reescribir de esta manera, como 1 entre a sub n más 1 por a sub n más 2 menos 1 entre a sub n más 2 por a sub n más 3. O sea, eso es el primer paso. Bueno, vámonos por parte. Primero vamos a demostrar, dado que esta es la sucesión de Fibonacci que cumple con esta relación de recurrencia, vamos a demostrar que ese cociente lo podemos escribir como esta resta, como esa sustracción, como esa diferencia. Y entonces vamos a trabajar con esa parte para demostrar eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, recuérdense que lo que vamos a demostrar es esto. Entonces vamos a escribir en una nueva página para nosotros demostrar eso. Pues bien, vamos a tener lo siguiente. Lo primero es que a sub 3
yo lo puedo reescribir, o sea, perdón, a su n más 3. Yo lo puedo reescribir como a su n más 1 más a su n más 2. ¿Por qué razón puedo hacer eso? Porque esa relación es la que cumple esos son los dos anteriores a esto. Entonces, esa relación la cumple la relación de Fibonacci. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el cociente que nosotros nos dieron y vamos a trabajar con él a ver si llegamos donde nos piden llegar. Por ejemplo, el cociente que nos dieron es el siguiente. O sea, nos dieron 1 entre a su n más 1 por a su n más 2 menos 1 entre a su n más 2 por a su n más 3. Eso que está ahí, nosotros lo podemos reescribir de la siguiente manera. Simplemente vamos a reemplazar el a su n más 3 y vamos a tener 1 entre a su n más 1 por a su n más 2. En realidad podemos sacar el factor común. Vamos a sacar el factor común aquí a su n más 2, que está en las dos partes. Sería 1 entre a su n más 2, que está aquí ahí. Y aquí me va a quedar 1 entre a su n más 1 menos 1 entre el a su n más 3. Pero ¿quién es a su n más 3? A su n más 3, a su n más 1 más a su n más 2. Porque esto es esa parte que está ahí. Entonces, ahora yo puedo hacer lo siguiente. O sea, yo puedo sumar la expresión y puedo tratar de simplificar. Es decir, vamos a ponerlo un poco más pequeño. O sea, esta expresión que está aquí, yo la puedo sumar y voy a tener lo siguiente. Déjame ver si, bueno, ahí lo voy a hacer ahí mismo. Esto sería igual a 1 entre a su n más 2 por el mínimo común múltiplo de esa cantidad va a ser igual a su n más 1 por a su n más 1 más a su n más 2. Y ahora dividimos este entre este y lo multiplicamos y aquí vamos a tener a su n más 1 más a su n más 2 menos dividiendo este entre este y multiplicándolo por este, entonces vamos a tener a su n más 1. O sea, cuando usted divida esta cantidad entre esta, le va a quedar a su n más 1. Luego, ahora lo que nosotros vamos a hacer es simplificar aquí arriba y el a su n más 1 se simplifica y se simplifica esta cantidad que está aquí y me va a quedar lo siguiente. Miren, o sea, si usted simplifica este con este y simplifica ese con este, entonces me va a quedar en el denominador, me va a quedar lo siguiente. O sea, solamente me va a quedar ese que está ahí. Porque se simplifica, repito, este se simplifica con este y ese se simplifica con este que está aquí. Entonces me queda todo ese denominador nada más. Recuérdelo, este se simplifica con este y este se simplifica con este. Vamos a escribir lo que queda. Entonces me va a quedar, bueno, lo puedo hacer ahí mismo, ahí arriba, para no buscar otra pizarra. Ahí me va a quedar
que eso va a ser igual. Vamos a ponerlo aquí abajo. Va a ser igual a 1, porque me queda un 1, entre a sub n más 1 multiplicado por este paréntesis. Pero ¿quién es ese paréntesis que está ahí? Eso es a sub n más 3. Y ya hemos llegado a que esta expresión es igual a esta, que era lo que nos pedían demostrar, que esta expresión era igual a esta. Vamos a observarlo, es decir, esto era lo que nos querían demostrar. O sea, hemos llegado aquí. Partimos de aquí y llegamos aquí usando en algún punto esta relación. Ahora vamos a demostrar que la suma de la serie es igual a, o sea, vamos a demostrar que la suma de esta serie es igual a esto. ¿Y por qué lo hicimos? ¿Por qué se quiso hacer la parte A? Bueno, la parte A se quiso hacer simplemente porque eso lo que me va a dar ahora es una serie que se va a ver como telescópica, es decir, yo estoy sumando esto, pero en la parte A ya hemos demostrado que estas dos expresiones son equivalentes. Entonces vamos a demostrar ahora para ver qué tenemos. Estos términos son términos de la parte de la serie de las sucesiones de Fibonacci, de la sucesión de Fibonacci. Entonces, vamos a demostrar esta parte. Para ello, tendremos lo siguiente. Entonces, ¿qué vamos a tener? Jóvenes, miren, vamos a tener lo siguiente. Queremos demostrar que la sumatoria desde n igual a 0, vamos a revisar aquí, desde n igual a 0, hacia el infinito de los términos 1 entre a sub n más 1 por a sub n más 3, que cuando tomemos esta serie, me va a dar 1. Y entonces vamos a demostrar eso. ¿Qué acabamos de demostrar en la parte A? En la parte A acabamos de demostrar que la sumatoria, o sea, que esta expresión la podemos escribir así, como la sumatoria, vamos a escribirlo desde n igual a 0 hacia el infinito. Y este argumento lo podemos representar como 1 entre a sub n más 1 por a sub n más 2 menos 1 entre a sub n más 2 por a sub n más 3. Eso fue lo que acabamos de mostrar ahora. Y lo que vamos a ver es que esto es una sucesión, una serie telescópica. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Vamos a escribir el desarrollo aquí mismo. Si n vale 0, tenemos el primer paréntesis. Y el primer paréntesis de esto sería, primer paréntesis de eso, si n vale 0, sería 1 entre a sub 1 por a sub 2, perdón, por a sub 2, menos 1 entre, si n vale 0, a sub 2 por a sub 3. Ese es el primer paréntesis. Pero si n vale 1, segundo paréntesis sería más, vamos a seguir aquí. Si n vale 1, sería entonces, si n vale 2, sería 1 entre, eso es si n vale 0, si n vale 1, sería 1 entre a sub 2 por a sub 3. Fíjese que ya ese término se va a simplificar con este. Menos, si n vale 1, 1 entre a sub 3 por a sub 4. Sucesivamente así, jóvenes. Entonces ya esa serie telescópica que nosotros observamos ahí, nosotros podemos darnos cuenta de lo siguiente. Es decir, es una serie telescópica y por eso podemos calcular
la secuencia de sumas parciales. De hecho, vamos a escribir cuál sería el último término en esta suma. O sea, el término enésimo sería 1 entre a su n más 1, cuando n sea mayúsculo, por a su n más 2, puede coger ahí un k, menos 1 entre a su n más 2 por a su n más 3. Entonces, ¿cuál es la suma enésima que nosotros tenemos? Eh, nosotros observamos que la suma enésima, la suma 1 sería el primer paréntesis, sería ese que está ahí. Y podemos escribir algunos términos. Suma 1, la suma 1 va a ser, la suma 1 va a ser 1 entre a su 1 por a su 2 menos 1 entre a su 2 por a su 3. O sea, el primer paréntesis. La suma 2 es 1 entre a su 1 por a su 2, porque se van a simplificar estos dos, menos 1 entre a su 3 por a su 4. Observe que cuando aquí hay un 1, aquí hay un 2 y un 3. Cuando aquí hay un 2, aquí hay un 3 y un 4. Vamos a escribir la suma enésima ya de esa serie telescópica. Y entonces vamos a tener lo siguiente. La suma enésima va a ser igual a 1 entre a su 1 por a su 2 menos 1 entre a su n más 1. Vamos a revisar aquí, perdón, a su n más 2. Vamos a revisar. Cuando aquí había un 2, aquí un 3 y un 4. Entonces, a ver, cuando hay un 1, aquí hay un 2 y un 3. O sea, este le lleva uno más que ese. Y después este 2 más que ese. O sea, este 1 y este. Fíjese que la suma aquí sería 3, que uno más que este y este otro. Entonces, la suma, repito, vamos a escribirla ya. Disculpen. Aquí. Entonces sería más por a su n más 2. Esa que está ahí sería la suma enésima. Entonces, esa que está ahí es la suma enésima y ahora vamos a calcular el límite cuando n crece infinitamente. Recuérdese que a su 1 valía 1 y a su 2 también valía 1. Entonces el límite de la suma enésima sería el límite cuando n crece infinitamente. ¿De quién? De 1 menos 1 entre a su n más 1 por a su n más 2. Y esta cantidad tiende a cero porque estos valores, los términos de Fibonacci, van aumentando. Entonces eso igual a 1. Entonces ya finalmente ahí se demostró que la suma es igual a 1. Ahí se demostró que la suma es igual a 1. Entonces, jóvenes, eh, repito, esa fue la suma 1, la suma 2, la suma 3, sucesivamente así. Si nosotros volvemos, bueno, pues ya ese ejercicio fue resuelto completo. Solamente nos faltan 3 y este es el 100. Entonces dice aquí que demostrar que si esta serie converge, entonces
nosotros sabemos que los residuos están calculados de esta manera, que el límite de los residuos de una serie que converge, cuando n crece infinitamente, pues debe dar cero. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, vamos a copiar esta parte y vamos a trabajar eso. Entonces, mire aquí. Si yo tengo que una serie converge, primero vamos a explicar qué es lo que quiere decir, qué es lo que nos está pidiendo demostrar esto. Si yo tengo que una serie converge, yo tengo lo siguiente. Tengo una serie sumatoria de A sub n es igual, de n igual a algún valor, por ejemplo, a 1 al infinito, es igual aquí a una suma. Esa suma yo la puedo escribir de dos maneras. La puedo escribir como la sumatoria desde n igual a 1 hasta n grande de A sub n, más la sumatoria desde n igual a n grande más 1 hacia el infinito de A sub n. Y obviamente, imagínense que n grande es 100, la sumo desde 1 a 100 más desde 101 al infinito. Y he dicho que converge. Esto que está aquí es la suma enésima, más, y esto que está aquí es los residuos, su n. Vamos a ponerle aquí un n mayúscula para distinguirlo del otro. Y eso es lo que en el libro tiene como los residuos. Entonces, yo aplico límite ahí a ambos lados cuando n crece infinitamente de la suma enésima más los residuos y límite de este lado cuando n crece infinitamente. Eso es la secuencia de sumas parciales, recuerden. Y esto es un número. Si esta serie converge, este límite aquí me va a quedar límite cuando n crece de S sub n, quiere le pone mayúscula aquí, más el límite cuando n crece de los residuos y el límite de una constante ella misma. ¿Qué tenemos ahí en la última línea? Que por definición, si la serie converge, esto me debe dar la suma, porque esta es la secuencia de sumas parciales. Entonces vamos a tomar en verde la última línea. Vamos a tener que esto es la suma más el límite cuando n crece infinitamente de los residuos, tiene que ser igual a la suma. Restando la suma a ambos lados, ya hemos concluido entonces lo que queríamos demostrar. Que si una serie converge, el límite de la suma de los residuos, o la cola, se le llama a eso, cuando n crece, tiene que ser igual a cero. Porque restando ahí me da cero. Ya ahí se demostró esa parte. Entonces, jóvenes, ya ahí se hizo esta demostración. La otra, la 101, para ir ya casi, repito, terminando, es esta que está aquí. Entonces, si nosotros, aquí dice demostrar que esta serie es igual a esto siempre que R sea mayor que 1. Esto se hace fácilmente a partir de lo que sabemos de la serie geométrica. O sea, vamos a hacerlo ahí mismo. Nosotros sabemos que en la serie, primero vamos a hacer una sustitución ahí. Vamos a decir sea U, por ejemplo, igual a 1 entre R.
Y vamos a decir que si el módulo de R, ¿verdad?, es mayor que 1, ¿qué va a pasar entonces? El denominador, entonces el módulo de U va a ser menor que 1. Entonces, ¿cómo se escribiría esa expresión? Esa expresión se vería como U más U al cuadrado más U al cubo más punto, punto, punto. Eso es lo mismo que decir U como factor común. Observe que esto es U al cuadrado, esto es U al cubo, sucesivamente así. O sea, nosotros lo podemos escribir de la siguiente manera. Miren, podemos escribir como sumatoria desde n igual a 1 hacia el infinito de U elevado a la n, que es una serie geométrica, y esa serie geométrica, su primer término es U, entre 1 menos U, siempre que el módulo de U sea menor que 1. Ahora lo que vamos a retomar, ¿quién es el U? El U es esto que tenemos aquí. Y entonces eso será igual a 1 entre R, entre 1 menos 1 entre R. Si multiplicamos por R en el numerador y en el denominador, eso me va a dar lo que dice ahí. Me va a dar 1 entre R menos 1, que es lo que queríamos demostrar. Repito el procedimiento. Llamamos U a 1 entre R, reescribimos esto en esta forma. Sabemos que si R es mayor que 1 en valor absoluto, entonces el valor absoluto de U va a ser menor que 1, porque cuando usted pone 1 entre una cantidad mayor que 1, le va a dar menor. A reescribirla como una serie geométrica converge con esta condición y luego reescribiendo, entonces me va a dar esto. Si usted aquí sustituye quién es el R también, pues va a tener esta condición aquí. ¿Por qué? Porque si usted pone que esto es R, entonces va a tener el valor absoluto de 1 entre R menor que 1, distribuyendo, entonces va a ser que 1 es menor que R, o lo que es lo mismo, esto que está aquí. Bien, entonces, el último ejercicio que ustedes me preguntaron es el 103. Entonces, para el ejercicio 103, jóvenes, recuérdense que estas unidades son unidades que están relacionadas con serie geométrica o telescópica. Entonces, ese ejercicio 103 vamos a reescribirlo y realmente la clave aquí está en descubrir que esto se puede reescribir como una serie telescópica. De hecho, no le voy a dar todos los pasos, pero usted puede reescribirlo. Antes de reescribirlo, bueno, tenemos la expresión ahí. Vamos a copiar aquí. Y vamos a introducirle en Wolfram. Y entonces al introducirle aquí en Wolfram, aquí pegamos, le damos a Enter y nos da 2 esa serie que está ahí. Entonces, usted puede hacerlo de diferente manera. Primero, se les recomienda para que trate de escribirlo, de componerlo en fracciones parciales. Por ejemplo, usted lo puede hacer con letras, decir que A es igual a 3 y que B o simplemente que A es igual a 2 y B es igual a 3 y toma toda esta expresión. Esto se ve como el 6. 6 es lo mismo que 2 por 3 en descomposición de número primo elevado a la K, que sería lo mismo que decir 2 elevado a la K por 3 elevado a la K.
O sea, el numerador que usted tiene ahí es simplemente, todo esto lo puede ver así como a elevado a la k por b elevado a la k entre b elevado a la k más 1, que es 3, menos a elevado a la k más 1 por b elevado a la k menos a elevado a la k. Si quiere, puede intentar reescribir esto, pero la clave está entonces en demostrar que eso que está ahí lo puedes reescribir de la siguiente manera. O sea, lo puede escribir como la diferencia. O sea, usted puede reescribir, por ejemplo, un u sub k menos u sub k más 1, descomponer eso en una diferencia de esa parte que está ahí, de 6 elevado a la k, si quiere, entre, para ver que lo puede reescribir como una serie telescópica. Aquí puede incluso factorizar. Yo no voy a desarrollar todo esto. Usted puede hacerlo porque ya estoy un poquito pasado del tiempo. Menos 2 elevado a la k menos 1, perdón, más 1, multiplicado por 3 elevado a la k menos 2 elevado a la k. Cuando usted descomponga, factorice y aplique algo parecido a las fracciones parciales, entonces usted va a llegar a la expresión siguiente. Usted va a llegar a que este señorito que está aquí va a ser igual a 2 elevado a la k, que en este caso sería a elevado a la k, entre 3 elevado a la k menos 2 elevado a la k. Obviamente que si este es el siguiente, entonces este va a ser igual a 2 elevado a la k más 1 entre 3 elevado a la k más 1 menos 2 elevado a la k más 1. Ya esa serie que está ahí, reescribiéndola así, sería una serie telescópica. De hecho, la vamos a escribir ahora, porque aquí si usted le suma uno acá, tiene ese término que está ahí. Si le suma uno acá, tiene ese término. O sea, ya sería escribirlo con esta expresión. Usted suma estas expresiones. Nótese que el mínimo común múltiplo es ese mismo que está ahí. Y usted lo suma a esas fracciones y le va a dar esta expresión. Lo puede multiplicar y simplificar y al final le queda ese en el numerador. Entonces, la clave está en ver que esto lo puedes reescribir así. Y ahora yo lo voy a hacer con el u sub k. Con k variando, dijimos que era desde 1, ¿verdad? Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a escribir aquí. O sea, al final entonces tenemos que esa serie telescópica es igual a la sumatoria desde k igual a 1 hacia el infinito de u sub k menos u sub k más 1, cuyo desarrollo va a ser u sub 1 menos u sub 2 más u sub 2 menos u sub 3, sucesivamente así. La suma 1 es simplemente u sub 1 menos u sub 2. La suma 2, la suma enésima ya, porque aquí va aumentando 1 simplemente, sería u sub 1 menos u sub n más 1. Entonces, si usted quiere, le puede llamar suma késima también. Entonces, ¿quién es este señorito?
recuérdese cuáles eran. O sea, entonces usted va a tener que la suma késima va a ser U sub 1 menos U sub k más 1. ¿Quién es eso? ¿Quién era U sub 1? U sub 1 es donde quiera que estaba en K, poner un 1 aquí. O sea, usted pone un 1 ahí, y esto con una aritmética terrible le da 2, porque sería 2 entre 3 menos 2. Y este es el otro. Este que está aquí, vamos a demostrar que cuando K crece tiende a 0. O sea, la suma késima, la suma késima, vamos a escribirla. Vamos a escribirla aquí. La suma késima va a ser la siguiente. Vamos a escribirla con este que me gusta más para escribir. ¿Cuál va a ser la suma késima? Entonces la suma késima va a ser, la suma késima va a ser 2 elevado a la 1 entre 3 elevado a la 1 menos 2 elevado a la 1 menos 2 elevado a la k más 1, 3 elevado a la k más 1 menos 2 elevado a la k más 1. La suma késima va a ser 2 menos esto. Pero esto yo lo voy a reescribir dividiendo en el numerador y en el denominador entre esa expresión. O sea, sería 2 a la k más 1, 3 a la k más 1, menos 2 a la k más 1, y voy a dividir eso entre 3 a la k más 1. 3 a la k más 1. Distribuyendo, la suma késima va a ser igual a 2 menos. En el numerador voy a tener 2 tercios elevado a la k más 1. Y aquí voy a tener 1 menos. Y aquí voy a tener 2 tercios elevado a la k más 1. Eso tiende a 0, porque ese número es más pequeño que 1. Y un número más pequeño que 1, aumentándole el exponente, tiende a 0. Entonces, toda esta parte tiende a 0. O sea, que vamos a tener que el límite de la suma késima cuando k crece infinitamente es igual a 2 menos 0. Y ya esa es la suma de la serie. O sea, la serie desde k igual 1 hacia el infinito de los elementos U sub k menos U sub k más 1, pues me dio 2. Ya con esto, bueno, pues terminamos. Y espero que le haya sido útiles las explicaciones a las preguntas que me hicieron. Nos vemos en un próximo tutoría. Bye bye, feliz Navidad y feliz Año Nuevo.